Sin dudas, el valor es una virtud muy necesaria para toda persona y para todo pueblo. Cuando una nación, cuando un pueblo, cuando un ser humano, cuando una familia sufren, viven bajo una oprobiosa tiranía, se necesita de muchísimo valor para romper el yugo, para enfrentarse al opresor, para enfrentarse a los abusadores instrumentos que tienen toda la tiranía. Sin duda, acá en pantalla tenemos a un griego que fue un hombre muy valiente. Yo diría que reencarnó en el alma de este joven griego que se enfrentó a la dictadura de los coroneles, reencarnó en él el legendario Aquiles, aquel personaje mitológico griego que personifica el valor. Alessandros Panagoulis intentó matar al dictador griego, al dictador Giorgio Papadopoulos, precisamente un 13 de agosto, el mismo día en que el más infame dictador que ha conocido el hemisferio occidental cumplía años en Cuba, y ya con 9 años de haber implantado su infame tiranía, este griego trataba de matar, planificó un tiranicidio que falló y le llevó a prisión. No pudo matar al dictador griego y terminó en prisión. Semana después lo estaban condenando a pena de muerte, pero era un joven sin duda, repito, excesivamente valiente y rechazó toda propuesta de solicitar clemencia para que le fuese cambiada la condena. Decía que nunca el dictador iba a poder exhibir una firma de él pidiendo clemencia, pidiendo un cambio de sanción, que si le iban a matar, pues que le matasen. Un hombre de mucho valor, un hombre con muchísimo coraje. ¿Por qué estoy hablando en este momento de este valiente griego? ¿Por qué estoy hablando de Alessandros Panagoulis? Por una serie de cuestiones, por una serie de factores, incluso de coincidencia. Primero, vivimos en Cuba bajo una tiranía mucho más férrea, muchísimo más infame que la tiranía de la junta militar en Grecia, que la tiranía, que la dictadura de los coroneles. La tiranía castrocomunista es la más infame, la más cruel, la más vil tiranía que ha conocido el hemisferio occidental. Somos en la actualidad, junto a Corea del Norte, las naciones donde menos libertad, donde menos derechos, donde menos oportunidades tienen los ciudadanos en todo el planeta. La tiranía castrocomunista está encarcelando a menudo a muchísimos activistas de la oposición pacífica cubana, activistas de la UNPACU. Tenemos más de 50 miembros de nuestra organización en prisión, pero hemos tenido más de 150 activistas encarcelados en los 5 años y medio, o más de 5 años y medio, ya vamos para 6 años de vida que tiene la UNPACU. La tiranía encarcela a damas de blanco, la tiranía encarcela miembros de otras organizaciones, pero no solamente los encarcela, los tortura, los golpea, los acosa, los hostiga constantemente con la intención de mantener a la población asustada, a la población atemorizada, para que no siga creciendo el número de cubanos que con firmeza, que con valor se atreven a luchar por sus derechos y libertades, hoy conculcados, hoy pisoteados, y por los derechos y libertades y por el bienestar
por la prosperidad, por la felicidad de toda la nación. En este momento tenemos detenido y hay amenazas de prisión contra uno de ellos, a 2 activistas. Hay otros activistas detenidos en este momento, pero me voy a concentrar un momento en 2 casos muy llamativos, muy singulares. Uno es el de Jorge Cervantes García, un hombre con un valor muy similar al del griego que le estoy mencionando, del cual vengo hablándole, Alejandro Panauli. Ahora lo que tenemos en pantalla ya no se trata de Panauli, ahora se trata de otro valiente hombre, más al norte de Grecia, en este caso en Polonia. Esta es una película genial, muy buena película, y que tiene que ver con el hecho de que estemos hablando de Panauli, sobre Lech Walesa, el electricista polaco que al frente del sindicato Solidaridad puso fin, derrotó, tumbó al régimen comunista que oprimía al pueblo polaco. Estaba hablándole de Jorge Cervantes. Voy a poner esto en pausa y voy a seguirle hablando de Jorge Cervantes. Jorge Cervantes fue detenido hace 3 días. Acababan de liberarle el día antes de una detención arbitraria muy similar, y la que pasó también 3 días en calabozo de una unidad policial de la provincia de La Piura. A la esposa de Jorge Cervantes le acaban de decir que le van a procesar, que le van a encarcelar. No sabemos si esto es una de esas tantas amenazas que contra Cervantes y otros destacados miembros de la UNPACU constantemente la tiranía viene haciendo, o si en realidad esta vez le van a encarcelar nuevamente. Y ahora Cervantes estuvo en prisión por motivos políticos, y ahora Cervantes ha pasado por muchas prisiones castrocomunistas y ha sufrido muchísima tortura, y en todas estas prisiones por las que ha pasado se ha mantenido con una firmeza digna de comparar con la firmeza y el valor de Alejandro Panauli. Cervantes fue detenido en la provincia de La Piura. Por otro lado, el coordinador de la UNPACU, Cervantes es el coordinador en la provincia de La Piura. Por otro lado, el coordinador de la UNPACU en la provincia de Granma, Alexander Verdesia Rodríguez, fue detenido ayer cuando venía junto a su esposa, Eliani Villavicencio Borges, hacia acá, hacia la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba. Alexander Verdesia acababa de salir de la prisión, 2 días, 48 horas apenas de salir de la prisión. Pasó un año completo en prisión, de prisión arbitraria, injusta, arbitraria, cruel, inhumana prisión, solo por ser un valiente ciudadano en la provincia Granma, en el municipio de Río Cauto. Es el coordinador en esta provincia del oriente cubano. La segunda prisión este año que acaba de cumplir es su segunda prisión por motivos políticos. Es un hombre de creencia cristiana, es un hombre, un patriota, un joven valiente, al igual que su esposa, Eliani, muy valiente también, y han venido pasando por situaciones muy difíciles, ellos y sus familias, incluso sus hijos, sus niños pequeños y otros niños de la familia, por la valentía con que se vienen enfrentando a la tiranía. En buena medida es una especie también de Panauli cubano. Estos 2 casos que hoy analizábamos, nos hicieron tener en cuenta la historia, recordar la historia de Alexandro Panauli. Pero llegamos más bien a Panauli y estaba explicándole a activistas de la UNPACU por estos días sobre la vida de Panauli, porque en un momento en que la prisión la está usando la tiranía constantemente para atemorizar y paralizar a los activistas y a la población en nuestro entorno, es muy necesario que se hable de ejemplos tanto cubanos como extranjeros, de hombres y mujeres que en momentos muy difíciles han sabido comportarse con mucha firmeza, con mucha valentía, con mucho coraje, no se han doblegado, no se han asustado ante las amenazas de la dictadura que oprime al pueblo, ¿no? Al cual ellos pertenecen.
han mantenido su firme lucha a favor de la libertad, a favor de la democracia, a favor del bienestar de todos sus conciudadanos. Y esto es muy importante que se conozca. Cuando se necesita de ánimo es necesario citar, traer y contar, explicar cuántas anécdotas ayuden a animar a las personas que luchan en condiciones tan desiguales, tan desfavorables. Llegamos a Panaguli también por estos días porque esta película sobre Wałęsa, este héroe polaco que dirigió con tremendo coraje, tremenda firmeza, inteligencia y sabiduría a los polacos en la lucha contra el comunismo. Esta película comienza precisamente con que la periodista italiana, la famosa, destacada periodista italiana ya fallecida, Oriana Fallaci, va hacia casa de Wałęsa a entrevistarle. Oriana Fallaci va a entrevistar a Lech Wałęsa y muchos activistas y ciudadanos santiagueros y ciudadanos cubanos en general no saben, no conocen sobre la obra y vida de esta italiana, de Oriana Fallaci. De Oriana Fallaci sabía ya hace mucho tiempo y por casualidad cayó en mis manos un libro muy bueno escrito por ella, un libro que precisamente trata sobre Alejandro Panaguli y la relación que la escritora italiana, la periodista italiana tuvo con este valiente, con este héroe griego. Creo que dicen que Oriana Fallaci decía que para un hombre enamorarla debía ser un hombre valiente, y sin duda me imagino que no se pudo resistir ante cualquier declaración o ante la presencia de este valiente hombre que escribió capítulos imborrables en la historia griega y en la historia de la humanidad. Más allá de si resulta o no cuestionable el hecho de que intentase matar al tirano, a Giorgio Papadopoulos, más allá si es o no cuestionable esto, no vamos a entrar en este tema. A veces no queda otra solución que intentar matar la bestia, creo que lo decía Santo Tomás de Aquino, y lo han dicho y lo han tenido que hacer otros para salvar a su pueblo de la opresión y la miseria, para salvar a su pueblo de las garras de criminales, de infames y crueles dictadores. Panaguli cae preso y fue torturado de manera muy dura, muy cruel en la ESA, en la unidad de la policía militar. Allí le torturaron, allí le torturaban constantemente buscando información sobre quiénes más estaban implicados en el intento de tiranicidio. Terminó condenado a pena de muerte y nunca perdió el humor. Este hombre era poeta también, era un intelectual. Este hombre no era simplemente un hombre valiente, un hombre arrojado, era un hombre también inteligente, era un hombre también con capacidad intelectual. Muchas veces es difícil, o generalmente es difícil, encontrar en el hombre excesivamente valiente también al hombre muy inteligente. No siempre el valor y la inteligencia van de la mano en una misma persona, pero cuando esto ocurre generalmente da personas excepcionales, y es el caso de Panaguli. Panaguli rechazó toda oferta de clemencia. Panaguli siempre fue un prisionero rebelde. Panaguli intentó varias fugas de la prisión. Panaguli se burlaba de sus crueles carceleros, y hay un pasaje, hay un fragmento del libro de Oriana Fallaci, del libro titulado Un hombre, que quiero compartir con mis hermanos de lucha y con los cubanos en general. Y es este, tengo una cuartilla acá del libro Un hombre, y es el momento en que van a amnistiarlo, van a indultar, la junta militar va a indultar, va a amnistiar a los presos políticos por las presiones externas, por las presiones internacionales,
y esto ocurre, así lo narra Oriana Fallaci en su libro. Dice que en el cuartel del comandante una pequeña multitud de uniformes te esperaba con impaciencia. Él se negaba a ir al acto donde el fiscal general iba a pronunciar el decreto presidencial indultando a los presos políticos. Empezó a poner obstáculos, a burlarse de sus carceleros, a pedir condiciones bien difíciles de cumplir, como que quería una colonia francesa, que después de afeitarse y pelarse, que pidió también y hizo que aquello se demorase al máximo posible. Él debía echarse una colonia, que había que vestirlo con un traje correcto. Empezó a poner obstáculos con un coraje, un valor enorme, un humor tremendo, y entonces por fin lo llevan para el acto. Dice: a tu entrada se pusieron firmes, tiesos, y fue entonces cuando descubriste la silla y te sentaste en ella, haciendo oídos sordos a las protestas de Sakarakis. Sakarakis era el jefe de la prisión. Esa es la silla del señor fiscal, le dice el jefe de la prisión. ¿Por qué? La ha comprado, dice Panaguli. Devuélvesela, dice el jefe de la prisión. No, repite Panaguli. Intervino el fiscal general. Panaguli, en pie. Manda el fiscal general a Panaguli a que se ponga en pie, y Panagoulis le pregunta: ¿por qué? No pienso darte la silla. Dice el fiscal que debe entregarle la silla porque él debe leer el decreto presidencial. Panagoulis le dice: será un decreto presidencial para ti, lacayo de la Junta, lacayo de la dictadura. Para mí no es más que una hoja firmada por un bufón. Con la hoja de tu Papadopoulos me limpio yo el trasero, continuó diciendo Panagoulis. Panagoulis, te está excediendo, le dice el fiscal. Pues deténme, dice Panagoulis. Mejor devuélveme a mi celda, pide el prisionero. No se puede, has sido indultado, le dicen. Eso lo dirás tú. Yo no acepto ningún indulto. Anda, levántate. No, así me maten, repite Panagoulis. Siguió un silencio desorientado. ¿Qué hacer? ¿Arriesgarse a un alboroto obligándote a permanecer en pie o fingir indiferencia dejándote sentado? Mejor dejarte sentado, era más prudente. Empecemos, dijo el comandante. El pelotón presentó armas. El soldado abanderado enarboló la enseña y el fiscal leyó las primeras líneas del decreto. Mientras tanto, sentado de cualquier manera en la silla, bostezabas, silbabas y no dejabas de rascarte, sobre todo los tobillos. El fiscal interrumpió la lectura. ¿Qué estás haciendo? Me rasco. ¿Pero qué te rascas? Me rasco los cojones, dice Panagoulis. Lo tengo tan largo que me llegan a los tobillos. Se estaba rascando en los tobillos y le dice al fiscal, en medio de la ceremonia de indulto, que se estaba rascando sus testículos porque le daban a los tobillos. El fiscal enrojeció. A Sakarakis le rechinaron los dientes. El comandante hizo un gesto de cólera y la lectura fue reanudada. Cuando todo hubo concluido, con inmenso alivio para todos excepto para ti, te invitaron de nuevo a levantarte. Vamos, Panagoulis. Y respondió el prisionero: ¿a dónde? Yo aquí estoy la mar de bien. Me gusta. Además, estoy cansado. Debes regresar a tu celda hasta que vaya el teniente coronel. Le dijeron. Llevadme, le preguntan. ¿Cómo? Dice, como hacen con el Papa cuando lo llevan de paseo en su sillón para que bendiga a la gente. Ahora el comandante reía y Sakaraki lloraba. ¿Lo ve usted, mi comandante?, decía el jefe de la prisión. Lo ve, casi 4 años así, un delincuente. Le digo, un delincuente. Y tú decías, llora, Sakarakis, llora. Yo de aquí no me muevo.
y agarraban la silla con ambas manos y la atenazaba con las piernas. Tuvieron que sacarte la silla, ellos cada vez más apurados y tú de pronto serio y compungido, exactamente igual que un papa en la silla gestatoria. Pero en el momento de abandonar la celda volviste a empezar desde el principio, esta vez con un teniente coronel. Toma tus cosas, Panagulis, estás libre. Yo no tomo nada, tómalas tú. ¿No quieres salir?, dice el teniente coronel. Afuera cambiarás de idea y dice Panaguli, que le interrumpe, y descubriré que la vida es dulce. Lo dice hasta Sakarakis. Mientras tanto, tú lleva mi ropa. Entre divertido y resignado, el teniente coronel tomó tu equipaje. Una bolsa de viaje llena de vocabularios y de limas. Estas últimas estaban escondidas en el asa. La pusiste allí para burlarte, y en todo caso se trataba ya de una reliquia. Aquí concluye este fragmento del libro Un hombre de Oriana Fallaci sobre este, sin duda, héroe, sin duda muy valiente griego, Alexandro Panaguli. En Cuba tenemos también nuestros Panaguli. Yo recuerdo que estuve en prisión con un valiente guantanamero nombrado Juan Carlos Herrera Acosta. Juan Carlos Herrera Acosta sin duda era o es un hombre muy valiente, y en esos más de 7 años que pasó entre rejas, a partir de la Primavera Negra del 2003, demostró un valor, un coraje extraordinario. Pero hoy en la tarde conversaba con otro hombre que tiene tanto valor, tanto coraje como el griego que nos ocupa. Y me estoy refiriendo a Ángel Moya Acosta. Ángel Moya Acosta, como algunos otros del grupo de los 75, dijo cuando comenzó aquel proceso de encarcelación, también por presiones externas, y que el régimen terminó poniéndose de acuerdo con el gobierno español y la Iglesia Católica para encarcelar a los del grupo de los 75, al cual me honro pertenecer, y ponerle presión a todos los del grupo para que nos fuésemos del país. Ángel Moya fue de los que dijo que hasta tanto no liberasen al último de los prisioneros enfermos, él no aceptaba la liberación o la encarcelación. Tenemos un perro escandaloso acá cerca, acá en el barrio, y no nos conta que sea comunista. Es decir, que los comunistas se porten como los peores de esta raza, no quiere decir que estos caninos sean todos o puedan ser comunistas. No, se cayó, parece que con la intención de demostrarnos que no es comunista. Ángel Moya se negó a salir, dijo que hasta tanto no liberasen a los prisioneros enfermos que quedaban en horrendas celdas en varias prisiones del país, él no saldría. Un grupo de esbirros, al frente de los cuales estaba el tristemente conocido Samper, de apellido Samper, un represor, estaba al frente de la llamada sección 21 del Ministerio del Interior, del Departamento de la Policía Política, lo que llaman Seguridad del Estado. Samper estaba al frente de este grupo y le notificó a Ángel Moya que él iba a salir por la buena o por la mala, porque era una orden del gobierno, de la tiranía a la que él sirve, y que tenía que salir de la prisión porque eso era un acuerdo con el gobierno español y con la Iglesia Católica, y que Ángel Moya no se lo iba a echar a perder. Moya insistió con muy buena forma, con palabras muy correctas y medidas, de que no era una cuestión de que él quisiese retarlos a ellos, ni entrar en contradicción
con ellos. Era una cuestión de principio, era una cuestión de deber y que no iba a salir de allí. Cuando ellos ya demuestran que lo van a sacar de la prisión por la fuerza, en el Moya se quita como actitud defensiva y para obstaculizar la acción en su contra se quita la ropa. Estos se abalanzan, los esbirros que capitaneaba Samper se abalanzan sobre Ángel Moya, le visten a la fuerza, le ponen el suéter hasta al revés y lo llevan por la fuerza, lo cargan, lo levantan y lo meten en un auto que tenían ya allí listo para eso y se lo llevan para una unidad policial. Allí lo tuvieron durante casi todo el día para preparar en Alamar, en su barrio, un acto de repudio y luego llevar a Ángel Moya por la fuerza para Alamar. Se lo llevaron por la fuerza, esposado todo el tiempo y por la fuerza le sacaron del auto en medio del acto de repudio de estos cobardes, infames actos en los cuales los nazis y los comunistas han sido expertos y los subieron hasta el tercer piso a la fuerza. Ángel Moya siempre resistiéndose por ética, por principio, porque lo consideraba un deber, porque consideraba que debía ser solidario con sus hermanos de causa que quedaban todavía en prisión, estaban todavía en prisión y tenían su salud bastante quebrantada. Ángel Moya, sin duda, un panaguli cubano, un hombre firme, un hombre valiente, que ahí sigue luchando en La Habana. Se negó a irse del país y sigue luchando ahí en la capital junto a su esposa, junto a las Llamas de Blanco y junto a otros activistas muy valientes, muy consagrados a la lucha. Siguen luchando por la libertad, por la democracia, por el respeto a los derechos humanos, por el bienestar de toda la nación, por la prosperidad y la felicidad para todos los cubanos. Siguen enfrentando a la tiranía en esta fase difícil que estamos atravesando cuando la tiranía se muestra más agresiva, más represiva que nunca.